palabra de la cual no nos podemos desligar, que es la incertidumbre. Sí. Y es la que hace disparar generalmente el dólar y todo. Así es. ¿Por qué pasa lo que pasa con el dólar y qué efectos puede tener? Se lo vamos a preguntar al economista Alfredo Blanco, que una vez más tiene la gentileza de comunicarse con nosotros. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Cruz. Bueno, esta es una película que hemos visto. Sí. ¿Qué hay en el medio de todo esto? Tal cual. No, lo que sucede básicamente es que esta discusión con el Fondo Monetario siempre despierta versiones que aumentan la volatilidad del mercado. Mi impresión es que no es una situación que debiera desesperar. Yo creo que el gobierno no se va a desesperar. Yo creo que el acuerdo con el fondo se va a suscribir. Y más allá de algunas críticas que se formulan, Argentina no tiene opciones, otra opción que no sea recurrir al fondo, porque tiene un problema de una debilidad estructural en el sector externo. Tiene un banco central que, por más que compró muchos dólares, de todos modos las reservas no crecen, y las reservas, en la medida en que los operadores ven que el central tiene dificultades para aumentar las reservas internacionales, entonces comienza a haber una cierta dosis de especulación que empuja el tipo de cambio hacia arriba. Ahora, si se suscribe el acuerdo con el fondo, y más allá de algunos detalles que obviamente uno no se los puede imaginar, pero lo que está claro es que el fondo no va a dejar a Argentina en esta etapa, porque Argentina es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Claro. Y entonces esto es como esa anécdota de la persona a la cual le preguntan cuando va al banco ¿cómo está? Muy bien, porque le debo mucho. Cuando le debía poco yo me preocupaba, ahora se preocupa el gerente. Bueno, ahora lo que sucede, la relación de Argentina con el fondo es una relación, no sé si hay otro país que tenga más de 23 acuerdos firmados a lo largo de su historia, desde 1956, que es cuando Argentina ingresó al fondo, hasta ahora. Y bueno, el gobierno tiene un objetivo, creo yo, básico, casi exclusivo, que es bajar la tasa de inflación. Eso lo ha llevado a permitir que el dólar se atrase, con prescindencia de lo que diga el licenciado Milei. Es claro que el dólar está barato, y entonces va a tratar el gobierno de mantener eso, porque la caída de la inflación hoy por hoy es casi una bandera electoral. Y entonces una modificación del tipo de cambio abrupta significaría abandonar el objetivo de reducir la tasa de inflación. Bien, Alfredo. Creo que vamos a seguir así hasta las elecciones. Ok, y esta disparada del dólar blue, en este caso que llegó a los 1.310 pesos, ¿va a implicar, como lo hacía en otros tiempos, que se traslade a los precios en general de los alimentos, de los servicios, de los productos, o no necesariamente? Bueno, en marzo vamos a tener, cuando se conozca el índice de precios, seguramente todavía, aunque el gobierno había pensado que iba a estar por debajo del 2% febrero, yo creo que vamos a seguir con una tasa de inflación importante. Nosotros nos ponemos contentos, Cruz, cuando vemos que aumentó, supongamos, 2% la inflación mensual. Es alta. Y es una barbaridad. Claro. En el mundo eso es una cosa inusitada. El gobierno va a intentar, sosteniendo, por supuesto, no permitiendo que tenga una corrida cambiaria, va a intentar que esa tasa se reduzca. De todos modos, aún en el mejor de los escenarios, estamos hablando exclusivamente de lo monetario y de lo cambiario. Es decir, el gobierno tiene una gran habilidad en lo financiero, pero después está la economía real, la economía de producción, sí, que presenta muchos problemas. Alfredo, si viene la plata, que no se sabe cuánto va a ser, del Fondo Monetario, ¿el solo hecho del acuerdo puede frenar este clima de suba del dólar, o pensará el gobierno, más allá de lo que le diga el fondo, en utilizar dólares, seguir utilizando los dólares que reciba para hacer bajar la moneda? Bueno, ahí hay varios puntos. Uno, el crédito que va a obtener, que es un programa de facilidades extendidas, que tiene un periodo de gracia, en realidad va a tener una porción que es para pagarle al fondo. Sí. Es decir, que los desembolsos que va a hacer el fondo casi seguro van a ir ajustados con el cronograma de obligaciones que tiene Argentina. Eso es una parte. La otra parte, el gobierno dice, yo con los otros dólares
voy a comprar, voy a pagar, voy a rescatar unas letras intransferibles, que son un papelito que gobiernos anteriores le colocaron al central para usar los dólares, y entonces eso va a mejorar, se dice, la hoja del Banco Central. Es decir, vamos a tener un mejor. Ahora, una vez que le dé los dólares al central, todos sabemos que siempre va a existir la posibilidad que si hay una corrida cambiaria, usar ese poder de fuego. Entonces, me da la impresión que cuando se conozca el dato, digamos los detalles, me da la impresión que lo que va a suceder es que van a desaparecer un poco esas presiones alcistas en el mercado, en el blue. Creo que además el gobierno alguna modificación va a hacer en su política cambiaria. La política cambiaria del gobierno hasta ahora fue 2% de crawling peg, es decir, de modificación del tipo de cambio, y a partir del mes pasado 1%, lo cual, si yo tengo 2% de inflación y tengo 1% de ajuste cambiario, obviamente se va haciendo cada vez más barato el dólar. Yo creo que el Fondo Monetario, además de decirle que no use los dólares para intervenir indirectamente en los mercados financieros del dólar, en los dólares financieros, creo que además le va a decir, bueno, está bien, no le pido que usted ajuste hoy el tipo de cambio, porque el Fondo Monetario sabe que el gobierno está mirando las elecciones, pero hagamos una banda, es decir, un precio mínimo y máximo dentro del cual ustedes no intervienen, y si se sale de eso, intervienen, y seguramente esa banda va a ser al comienzo una banda muy angosta, muy cercano al piso del techo, para que el gobierno piense que si la situación se estabiliza, esa banda se puede ir ampliando, ¿no es cierto? O sea que cada vez va a tener menos posibilidades de intervenir. Pero creo que alguna modificación tiene que hacer en lo cambiario, pero que no es una devaluación, porque una devaluación, como decía Cruz recién, impactaría directamente sobre los precios. Directamente. Y yo diría, este gobierno tiene un objetivo del programa económico: bajar la tasa de inflación. Y ese objetivo del programa económico creo que es además su bandera política de acá a las elecciones de medio Tal cual. Bien, Alfredo, muchas gracias. Gracias, muy como amable. siempre. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Un abrazo. Buenas noches.